cumple, Gracias. vida. Mechi, ¿dónde Gracias. estás? Te escucho, pero no te veo, Nechi. ¿No? Acá estoy. No sé por qué. Ah, porque compartió pantalla. Ahí está. Ahora sí. Hola No. Marita, ¿cómo estás? ¿Quién, vos? Hola, Todo bien. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, Dale. Vicky. bien, saludo porque hasta que acomodo todo no sé si se escucha o no, pero ahí las Hola, veo Vicky. algunas. Se ¿Cómo escucha andan perfecto. todas? Besitos Hola. a todos. Hablarte Hola, que nos hola, Vicky. muten. Hablarte que nos muten. Hola, compa. Hola, Fide, Hola, querido, ¿cómo estás? Vamos. Hay ¿Se ha un repuesto? No los veo. ¿Cómo puedo hacer? Apagué el micrófono porque estoy tomando la leche. Sos vos, Fidel. Somos varios lo de la leche a esta hora. A esta hora está bueno. Ay, estás llamando, pero ¿cómo? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Romina? ¿Qué tal? Hola, Laurita, hola, Romy. Hola. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo Hola, andan? Javi. Javi. Bien, vos. Bien. Ah, y ahí encontré cómo verlos, me parece. ¿Estás con el celu, Mara? ¿Cómo? Si estás con el celu. No, arreglé la compu. Ah, Porque parece que estuviera con el No. celu. no, por esto que decías que no nos podías ver, por eso. No, veo nada más que Con la flechita. a Mara, Nechi. fíjate con la flechita si pones el cursor abajo de la última foto. Ahí voy, Vos para pusiste que le, la para columna que con le la estoy foto, con la flechita vas pasando. para abajo. Esperá que le estoy pasando el link a una compañera que me lo pidió. Esperá. Y ahora lo hago. Paren, bánquenme. Ay, ¿cuándo podremos hacerlo esto presencial? Listo. ¿Cómo hago, Lauri? Fíjate, en la columna donde están las fotos, a tu derecha, Sí, abajo de la última foto, si pones el cursor te va a aparecer la flechita. Tenés sí, una te veo, flechita está abajo tuyo la flechita. Aprieto ahí. y ahí te van a aparecer todas las fotos de las pantallitas. Ah, claro, los tengo que ir mirando. Claro. Sí. Ah, sí, sí. ¿Cómo estás, Fer? Gracias, sale bien. Bien. Hasta ¿Qué te ahora, pusieron para saber? la China. Ah, la misma que a mí me pusieron eso. ¿Te pegó bien? Sí, mejor que la de la gripe. La que me mató fue la de la gripe. Mira vos, qué raro. Ah, la de la gripe. Hola, Damián. Estoy viendo algunos porque... Estás con el teléfono. Hola, ¿qué tal? Bien. No, a ver. A ver a quién más puedo ver. Ah, estoy muteada. Hola, Hola, Cris. ¿cómo andas? Hola, Cris, ¿cómo estás? Bien, vos, Fer, ¿cómo te sentís? Bien, me siento muy bien, la verdad que estoy contenta. Bueno. Porque no me ha hecho nada. Un poco de decaimiento, pero descansando se sobrellevó el día. Bien. Ah, bueno. Independiente Bien. y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar. Libera, libera, libera. Libera, libera, libera.
soy más fuerte que... No está hablando nadie. Ahí escuchás. Voz soberana, voy rimada y encendida, voy quemando la sotana. Bájame la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que Andrés. se termina el medioevo. Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego. Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos. Yo me entrego el movimiento como rima la pista. Sé que América estamos Latina cada va a vez ser mejores. toda feminista. No me alcanza la voz de tu prejuicio machista. Uso la mierda que tirás y me enaltezco como Arreglemos esto. con orgullo de quien soy, voy agitando, transformando desde hoy, voy tiñendo verde aquel lugar en donde estoy, voy haciendo hermanas en la misma dirección, sí. Si el futuro se convierte en lo que luchamos siempre, es educando para no matar y no para evitar la muerte. Que el amor no es aguantar, que no es la regla del más fuerte. Que la mujer al caminar no debería ser valiente. Que si existe la igualdad también contempla disidentes. Que es posible empatizar desde el respeto y aunque intenten desunir y desarmar, sembrar el odio entre la gente. Feminismo, libertad, revolución es ser conscientes. Ya no nos callamos más, viva la voz y alta la frente. Y en cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. Y en cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. Yo no escucho música, ¿ustedes escuchan? Sí. ¿En serio? ¿Quién no hace nada? Perversa en 2018 tener que explicar por qué ¿Vos también, Mara? y por qué entonces Sí, fue se violada escucha. sindical. Nos abusan hasta a veces en Yo nuestras nada. casas. Es evidente que en Si esa están etapa con de los nuestra vida celulares la tienen que ir a la información, si no pantalla, es poca, a la es primer nula pantalla. y sobre Es eso, todo nada más. pretenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de Ah. la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Mujeres pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos La relaciones violentas, presentación. celos, golpes, Sí, está muy puteadas. fuerte. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. Amaremos heterosexualmente, monogámicamente y por el resto de nuestras vidas o simplemente no amaremos. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal. Hemos decidido conquistar nuestra libertad. Este pañuelo es nuestro uniforme. Y lo único más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el símbolo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo,
problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer a los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti porque veo tu fuerza inexplicable, esa bruta dignidad convencional. Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Creo en ti. Creo. Hace tiempo que elegí. Creo. Tu mirada junto a mí. Creo. Somos rebeldía. La rabia y la alegría. Y en nuestros sueños. Volando pa'l cielo. Desplegando alas. Libertades, esperanzas. ¿Por qué me temes? Si soy fruto de algo que no tiene nombre, el error que no comete nunca el hombre. ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si estoy hecha para estar arrepentida y mi historia se ha quedado ya sin vida. ¿Por qué me temes? Si tus celos me acuchillan por la espalda y es mi culpa por haber estado sola. Si tu ira me dispara en la cabeza, ¿por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si mi libertad la tiene tu despojo y mi cuerpo es recipiente de tu antojo, si mi sombra está detrás de tu figura, ¿por qué me temes? Si el mundo juzga con ojos cerrados y todo lo que hago es un pecado, pero si tú lo tienes todo controlado, ¿por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si
Hola. Hola. Hola Mara, ¿cómo estás? Hola. Ahí no te ¿Qué estoy tal? viendo, a ver. Bárbaro. Bienvenida. No nos podíamos desmutear. Hola. Sí, nos faltaba que nos desmutearan. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a darle la bienvenida a los compañeros, a las compañeras del SADOP que se suman a este nuevo encuentro como continuidad de espacios de compartida, de reflexión y formación acerca de las temáticas que nos atraviesan en el aula y en la organización sindical también. Por un lado, para compartirles a todos, venimos de un encuentro que realizamos el pasado 26 de marzo, donde celebramos que era tiempo de encontrarnos, que siempre es tiempo de encontrarnos para reflexionar colectivamente en torno al intercambio de nuestros procesos y recorridos feministas, que encuentran en el sindicato un espacio común en torno al intercambio de nuestros procesos y recorridos feministas que nos van habilitando y nos habitan como militantes, docentes, mujeres, diversidades. Ahí mismo se abrió un camino de agenda común, y uno de los temas que más se impuso fuertemente fue la implementación y el impacto de la escuela de la educación sexual integral. También queríamos sumar la manera en que la ley Micaela sindical nos significa un eje vertebrador en toda nuestra agenda a partir de la implementación de las capacitaciones en género para sindicatos. Desde este marco tenemos el grato honor de contar con la presencia de la compañera Mara Brauer, a quien agradecemos su presencia en el medio de su agenda apretadísima, así que paso rápidamente a presentar parte de su trayectoria para luego meternos de lleno en el intercambio. Mara Brauer es educadora, es psicóloga, es feminista y militante política. Fue subsecretaria de Educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los años 2006 y 2007 y subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa en el Ministerio de Educación Nacional. A partir de ese momento es compañera y muy cercana a nuestro SADOP, a instancias del compañero Héctor Neri, quien fuera secretario general de la seccional en ese momento. Ella es diputada nacional por Cava, del Frente de Todos, hasta hoy, está hoy en su segundo mandato. Es autora de la Ley de Convivencia Escolar, la Ley 26.892, abordaje de la conflictividad de las instituciones educativas, sancionada en el 2013. Junto con Marina Leder escribió el libro Violencia, cómo construir autoridad para la escuela inclusiva, publicada por AIKE, y también es vicepresidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Gracias Mara por acompañarnos. La invitación es que sea un intercambio bien interactivo, o sea, desde ahora los invitamos más bien a que pongan en el chat preguntas, aportes, desafíos que tenemos sobre la ESI, por ejemplo, y como para abrir un poco el diálogo y el intercambio, fue saliendo en la instancia anterior las dificultades para trabajar ESI en las aulas, frente a la aplicación dispar en Cava, qué alternativas tenemos los docentes. Esto fue parte de lo que compartimos al preparar este encuentro. Sería interesante, Mara, si te parece empezar por ahí. Bueno, te escuchamos y te damos la bienvenida. Muy agradecidos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias Fernanda, gracias a las compañeras de SADOP por invitarme a charlar un rato con ustedes. Lo primero que yo quiero decir es hacer un poquito de encuadre en relación a la educación sexual integral, ¿no? En primer lugar, decir que educación sexual en las escuelas argentinas hubo siempre, y sigue habiendo, porque se educaba en sexualidad antes de la ley, y se educa en sexualidad en aquellas escuelas que no se trabaja la ESI. Porque educar en sexualidad, cuando no existía la ley o cuando no se habla de educación sexual integral, es justamente educar en que la sexualidad es algo de lo cual no se debe hablar, que es algo que se debe ocultar, que es algo que trae perjuicios, que los estereotipos de género se consolidaban, porque justamente se trabajaba en el esquema dicotómico varón-mujer, con roles estereotipados, y en la escuela que todos nosotros conocen. Yo creo que
más educación sexual que la que tuvimos nosotros en nuestra escuela, negativa, podremos decir que no hubo, digamos, ¿no? Cuando no, claramente esa división en la fila entre varones y mujeres, lo que pueden hacer los varones, lo que pueden hacer las mujeres, de qué temas no hablamos, cuando te enseñaban las partes del cuerpo y algunas partes del cuerpo te las salteaban porque no había que ni nombrarlas. Eso es educación sexual, eso es la educación sexual que no queremos. Cuando se sanciona la ley de educación sexual, justamente, el primer debate era, con aquellos que se oponían, eran educación sexual sí, educación sexual no. Lo que sucedió es que hubo la fuerte voluntad política del gobierno en el año 2006 de Néstor, de que haya educación sexual en las escuelas argentinas. Porque justamente los que estaban en contra de la ley querían que siga habiendo la educación sexual vigente. Cuando se dieron cuenta que la decisión política era inamovible y que iba a llegar la ESI a las escuelas, cambiaron la agenda de debate y se pusieron a discutir, ahí sí ya los contenidos. Entonces, año 2006, imaginen, empezaron con no se enseñan métodos anticonceptivos. Nosotros dijimos sí se enseñan métodos anticonceptivos. Entonces, bueno, el último bastión fue en el debate el tema género. Por eso si uno ve la letra de la ley, el tema género está comprendido como el vínculo entre los varones y las mujeres. Obviamente que después en la aplicación de la ley, con los lineamientos curriculares y los materiales que fue haciendo el ministerio a lo largo de todos los años, y en el avance de las leyes que hubo en Argentina, el tema de diversidad de género se incorporó. Le pido a algunos que no están muteados que se muteen, porque si no yo tengo mucho ruido acá. No sé si ustedes lo sienten también. Entonces, como les decía, entonces, ¿por qué les cuento todo esto de interrupción? Porque la educación sexual, que aparte no es una materia, sino que es transversal. ¿Y por qué es transversal? Porque si pensáramos que fuera una materia, estaríamos lo más probable enseñando, bueno, todo el tema de la genitalidad, de la diversidad, pero serían, para hacer este cambio cultural que implica la educación sexual integral, uno tiene que atravesarlo en todas las disciplinas, porque si los profesores de historia siguen enseñando historia, y en los relatos históricos, o los análisis político-históricos que hacen, no aparece una mujer, no aparece el rol de la mujer, ¿de qué sirve hablar de igualdad de género si los chicos, los únicos científicos que conocen son varones, los únicos ejemplos que tienen son varones, etcétera, etcétera? Así como en educación física, biología, geografía, porque la geografía está incidida, el cómo analizamos la geografía está atravesada por el género, ¿no? Entonces, ¿qué es la educación sexual? No es como otras disciplinas, surgen las computadoras, surge la robótica y empezamos a enseñar robótica, que sería algo fácil, solamente hay que adecuar la caja curricular. La educación sexual integral implica un cambio cultural, y los cambios culturales implican importantes transformaciones. Los que somos docentes sabemos que los cambios culturales no se dan solo con la información, se dan con el cambio de los vínculos y las prácticas cotidianas. Y esos cambios de los vínculos y las prácticas cotidianas son transversales, por eso están en toda la disciplina, y exceden a la escuela. Porque nos encontramos, por un lado, que los que tienen que enseñar somos todas personas formadas en la formación anterior. Y por más que nosotros, y nosotras, y nosotres, a lo largo de estos años hayamos tenido conciencia de la perspectiva de género, del feminismo, de la diversidad, etcétera, etcétera, estamos atravesados por esa cultura. Yo nunca me olvido de una vez que una compañera presenció una clase de educación sexual integral, y cuando finalizó la clase, los chicos y las chicas estaban así, como están siempre los chicos, un poquito contentos, digamos. Entonces la profesora, que había dado una excelente clase de educación sexual integral, le dijo, bueno, ahora los varones salgan a descargar al patio y las chicas quédense charlando en el aula. Y había dado una clase de educación sexual perfecta, pero uno está atravesado por todo eso. Y entonces lo primero que yo digo es que la educación sexual integral
bueno, mucha capacitación docente que no solo significa información, sino que los docentes, por eso son importantes estas capacitaciones que hace SADOP, que los docentes trabajen sobre sí mismos para darse cuenta de sus prejuicios, de sus estereotipos, de sus miradas cegadas con estos temas que nos desafíen, las capacitaciones, los materiales, la formación sindical y la lógica de que esto implica un cambio cultural, por lo tanto, la escuela sola no puede. La escuela no sola no puede, entonces esto tiene que estar acompañado de transformaciones en los ámbitos más cercanos, como por ejemplo, si ustedes tienen un sindicato absolutamente en un esquema patriarcal, donde, porque qué sé yo, no tienen protocolo de género, donde siguen eligiendo a los varones, por más que, qué sé yo, no estoy hablando de SADOP, digo, vemos sindicatos donde la mayoría en las bases son mujeres y después en los cargos directivos son todos varones, pero todo el mundo habla de igualdad de género, no, porque son estas transformaciones tienen que, como decía antes, estar acompañadas de transformaciones en los vínculos y en las prácticas. Después, yo siempre le digo a la militancia, o a las personas que militan, no solamente a la militancia política, en la sociedad civil, que tenemos que trabajar en ESI en todos los ámbitos. Tenemos que trabajar en ESI en las unidades básicas, tenemos que trabajar en ESI cuando damos clases de teatro. Hay que transformar las currículas de las carreras de grado. No podemos, enseñamos ESI en las escuelas y después van al pediatra o la pediatra y replica los roles estereotipados entre varones y mujeres. Y ustedes saben que a veces en lo que dice el pediatra puede tener más influencia que 20 clases de educación sexual integral. Que los arquitectos y las arquitectas tienen que pensar en esquemas de vivienda con perspectiva de género. Los abogados tienen que tener perspectiva de género. Porque es una transformación cultural la ESI, es un cambio de paradigma. Entonces son múltiples los desafíos que tienen los docentes. Y encima, esos desafíos que son culturales, que son de formación y son de práctica sobre uno mismo, tienen una enorme campaña en contra, producto de importantísimos grupos de interés. Esto no es como se pensaba antes, bueno, son algunas iglesias que están en contra de la ESI porque están en contra de los derechos. Es mucho más complejo que eso. Hay estudios importantísimos, y lo que pasó esta semana con las periodistas que hicieron esta investigación sobre ahora no me sale el nombre de la investigación, pero no sé si lo leyeron en el diario, que un grupo de periodistas hicieron una investigación sobre la red conservadora, hicieron todo un hilo de cómo se unen algunos diputados de acá con algunos comunicadores de acá, con España, con otros países. Hay un estudio muy interesante que se hizo en Naciones Unidas, cómo hay redes de países y de grupos económicos trabajando en contra de lo que ellos llaman ideología de género, con discursos muy fuertes de sectores muy fascistas, muy totalitarios, que ustedes en Argentina se los ve crecer, muchas veces en los grupos antivacunas, en los grupos que están en contra del Estado, con discursos muy fuertes de que la mujer debe volver a su rol, que hay que defender la familia tradicional, y después como todo eso se populariza y se genera miedo en las familias, porque a veces también nosotros cometemos el error de que cada vez que nos preguntan por la ESI, lo primero que hablamos es de diversidad sexual, que por supuesto es uno de los ejes de la ESI, pero la verdad que si a mí una madre me pregunta primero lo que es la ESI, no empezaría por ahí, porque le tenemos que explicar que la ESI es afectividad. Uno de los ejes principales de la ESI tiene 5 ejes. Esa afectividad, que todas las personas, hombres, mujeres, diversidades, aprendamos, cosa que la sociedad no permitió, a poder transmitir nuestros sentimientos, ¿no? Que expresar sentimientos no es malo, poder ponerse en el lugar del otro, que los varones pueden llorar, que tenemos dolores, que tenemos preocupaciones. La expresión de la afectividad es uno de los ejes de la educación sexual integral. El otro es la igualdad, por supuesto,
la igualdad de género, el otro es combatir los estereotipos, son varios los ejes. Entonces, bueno, ¿por qué cuando hicimos la ley pusimos un artículo que dice que las escuelas deben hacer talleres para padres de ESI? Y esos talleres tienen una doble función y están puestos en la ley, para que los padres sepan qué le vamos a enseñar a los hijos. Porque es lógico que los padres se asustan. Se asustan porque es algo nuevo. Y aparte se asustan porque hay una campaña pensada para que se asusten, ¿no? Si uno lo ve en Brasil, en un ataque que hubo cuando la querían voltear a Dilma, ella había hecho unos materiales, ella no, bueno, el Ministerio de Educación, hicieron toda una campaña de fake news mostrando que en la escuela, hicieron cuadernillos falsos, como que eran las que daban en las escuelas, donde le enseñaban a los chicos a transvertirse, a cómo tener relaciones sexuales, cualquier cosa, ¿sí? En Costa Rica, en la primera vuelta de una elección que hubo como hace 8 años, con las campañas de que iban a... En Costa Rica hubo una especie de consulta para ver si se iba a implementar el matrimonio igualitario. Y fue tan grande la influencia de los antiderechos asustando a las familias, que en la primera vuelta ganó un fascista que antes de esa campaña tenía el 5%. Por suerte en la segunda vuelta lo pudieron revertir, pero son grupos muy organizados, muy poderosos económicamente, que tienen terminales en países y en grupos financieros, y se apoyan en algo que es básico de las personas, que son los miedos. Las personas tienen, bueno, ahora con la pandemia más, muy pocas certezas, la gente ya no tiene ni la fuerza de la tranquilidad como era en el siglo pasado, del trabajo, del sindicato, de la familia, de las certezas de la modernidad, no existen. Entonces todos estos grupos justamente les van a llevar certezas. Entonces por eso es muy importante en las escuelas hacer talleres para padres y explicarle a los padres qué se va a trabajar con los chicos. Y en el nivel inicial, explicarle a los padres que vos lo que vas a trabajar con los nenes y las nenas, excepto que te pregunten otra cosa, es cómo se llaman las partes del cuerpo, que sepan que hay unas partes del cuerpo que tienen nombre, y que hay un nombre cotidiano y hay un nombre científico, que no es ni la aranita, ni la cosita, ni el bomboncito, que de la misma forma que la oreja se llama oreja y no la llamamos de otra manera, el pene se llama pene, por más que la mamá le diga el pitilín, y que esas partes, que eso le vas a enseñar al chico para que aparte el chico sepa, o la chica, que esas partes del cuerpo que se llaman íntimas son las que nadie te puede tocar, y que si alguien te la toca, fuera del contexto de tu mamá o una situación médica, le tenés que avisar a la maestra, que pueden llorar, que pueden jugar con las nenas. Eso es educación sexual integral en el jardín infante. Entonces, es fundamental, y bueno, y así ir contando cuáles son los contenidos. Eso es obligatorio por ley y eso hay que hacerlo. Porque si no, estamos trabajando en contra de fantasmas. Yo les aseguro que todos los talleres que hemos organizado con familias, una vez que logran terminar con estos fantasmas, las familias aceptan. Obviamente, después siempre, y una vez que vos tenés que las familias aceptan, quedan aislados esos 1 o 2 padres que pueden estar en contra, e inclusive en escuelas confesionales, porque en las escuelas confesionales, excepto muy de extrema derecha, aceptan con algunas limitaciones la educación sexual integral, y nosotros tenemos que ir avanzando. No podemos avanzar cumpliendo con la ley. Y si el primero podemos avanzar un paso, y avanzaremos un paso, y después 2 pasos avanzaremos 2. Pero son múltiples las estrategias, y yo no quiero dejar de marcar el trabajo en alianza con las familias. Porque justamente esa es la complejidad del tema. No es una disciplina más, ¿no? Es un cambio cultural, y es un cambio cultural que conlleva una ideología de afectividad, una ideología de libertad, una ideología de placer y una ideología de respeto por el otro. Entonces es contracultural, claramente es contracultural. Entonces las estrategias son múltiples. Para ir cerrando, trabajar sobre nosotros mismos, porque si no,
repetimos, a mí me preocupa mucho esto que se repite de memoria, consignas feministas, desde la militancia hasta muchas veces en las escuelas que no son didácticas, digamos, y hay que trabajar bien en la didáctica de la educación sexual integral, hay que trabajar con las familias y hay que bregar para que el trabajo en los distintos ámbitos, también tenemos que pedirle a los medios de comunicación, porque todo el mundo le pide a la escuela, pero después no tienen ningún problema que en la tele reproduzcan estereotipos de género. Después tenemos que trabajar en base a problemas. Uno de los mayores problemas, ahora esta semana está saliendo mucho en los diarios, pero nosotros lo investigamos en el Ministerio de Educación, el problema del rechazo, fundamentalmente de las nenas, pero también de los varones ahora, en relación a la aceptación de su propio cuerpo, es gravísimo. Los estereotipos de belleza que impone la sociedad hacen estragos en los jóvenes, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar también viendo qué le sucede, cuáles son las preocupaciones, cómo estos estereotipos de género repercuten. Porque una cosa es decir, las mujeres podemos vestirnos como queremos y consignismo, pero después dejamos que se reproduzcan los modelos de belleza en las escuelas sin preguntar y sin trabajar sobre qué le está pasando a los jóvenes en relación a esto. Las madres nos decían que luego del embarazo es lo que más les preocupa, porque, y está estudiado que muchas nenas, adolescentes, empiezan tempranamente relaciones sexuales que hubieran preferido no tenerlas para sentir que aceptan su cuerpo. Entonces, hay que problematizar la educación sexual, sacarla de la consigna, no enojarse con los que están en contra, explicar para que aislar a los grupos extremistas y ampliar la base de apoyo a esto que es tan importante para la felicidad, porque de última es eso, ser seres humanos más integrales, menos fragmentados, menos reprimidos, más libres, más, no me gusta la palabra tolerante, pero ahora no me sale otra, ¿no? Más empático hacia los demás. Bueno, a mí me gustaría ahora que me hagan preguntas, así es más dinámico, ¿no? Porque aparte como son todos docentes, tienen experiencia, está bueno que me pregunten o que charlemos. Como docente no nos podemos quedar callados. Más allá del chat, es mejor usar la palabra, ¿no? Y que circule la palabra. Así que no sé si un compañero quiere. Cris, sí, Cris, dale. ¿Cómo estás, Mara? Un placer escucharte, ¿eh? ¿Qué tal? Mira, hablaste de los contemporáneos, nos damos cuenta de todo el marco que diste, es tal cual como lo presentaste. Hablaste de que los cambios profundos se dan en las transformaciones, en los vínculos y las prácticas cotidianas. Hablaste de todos estos prejuicios, de lo que estaba permitido y no permitido, cómo se educa, siempre hubo educación y marcado entre lo que se puede y lo que no se puede, lo que se permite y no se permite. Y acá a mí se me representa el valor simbólico de la palabra, ¿no? Que es un valor fuerte. ¿Qué opinión te merece? Porque esta semana hemos escuchado que se habla de un proyecto de ley que pretende prohibir el idioma inclusivo en las escuelas y en las instituciones gubernamentales. ¿Escuchaste algo al respecto? Prohibirlo, como que el idioma español no habilita la posibilidad de provocar este cambio que es profundo, que tiene que ver con el reconocimiento de todes, y bueno, que hay una parte conservadora que dice, no, vamos a sacar un proyecto de ley que prohíba directamente, y lo dice en esos términos. ¿Qué opinión te merece? No, bueno, yo lo leí, obviamente, tuiteé algo en relación a eso, le dije que me hacía acordar a los comunicados que hacían en las escuelas en la secundaria en la dictadura. Nada, ese proyecto no va a avanzar un paso en el Congreso, ni prohibir ni obligar. Yo la verdad que no uso, a veces uso la E, a veces no, a veces digo todas y todos,
me parece que el lenguaje se va transformando, que cada cual use la modalidad que sea. Obviamente cada vez es más desagradable si alguien habla todo el tiempo en masculino, pero incluir, digamos, usar la E no garantiza inclusión ni perspectiva de género, y los que prohíben, la verdad que ya está a esta altura de la soirée, una persona que piense que algo se modifica por la prohibición, digo, no le sirvió prohibir palabras, atrasa 2 siglos. Sí, tal cual, exacto. ¿Algún Sí, es compañero? verdad. Muchas gracias, Mara. Gracias. Sí, yo, Mara. Graciela. Sí, dale, dale. Hola, Mara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto escucharte siempre. 2 cositas. Primero, quería saber si nos podés contar un poquito algo sobre el Observatorio Federal de la ESI. Y por otro lado, esta relación y esta vinculación que hay y la importancia de la ESI relacionándolo con la prevención de las violencias, con las distintas violencias que hay, ¿no? Si nos podés contar un poco acerca de esos 2 temas y es la vinculación que hay. Bueno, a ver, lo de la violencia, y lo primero que me preguntaste es... Lo del lo del observatorio, sí, se me borró. Bueno, es yo ahora pongo la excusa de la pandemia, que se me hace alguna laguna, digo, es el COVID. El observatorio es un proyecto muy interesante del Ministerio de Educación, porque ustedes saben que las políticas públicas hay que evaluarlas. Entonces, el objetivo de este proyecto es ver cómo se está implementando la ESI, hacer un seguimiento, obviamente se van a generar indicadores, para poder ir evaluando la implementación de la ESI para generar estrategias para mejorar esa implementación, digamos. En términos sencillos, esa es la estrategia, y bueno, es muy interesante porque interviene desde los centros estudiantes hasta académicos, bueno, funcionarios del ministerio, es muy amplio, representantes gremiales, entonces se está trabajando fuertemente en esto, en el trabajo sobre los indicadores para hacer la evaluación y que sea algo constante para ir mejorando las políticas públicas. Y ahora se me olvidó la otra pregunta. Y el otro era sobre el ESI y la prevención. La prevención de la violencia. De la violencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que justamente, ¿en qué se sostiene la violencia? La violencia se sostiene en la desigualdad y en los prejuicios, y en la represión de los sentimientos. Digo, te estoy haciendo como una síntesis casi de psicología barata, ¿no? Pero reprimir los sentimientos, que haya relaciones entre pares, entre seres humanos, con diferencias de poder, como son las relaciones entre los géneros, ¿sí? Y el desconocimiento es lo que lleva a generar situaciones de violencia y a aceptar situaciones de violencia, porque si uno trabaja, ¿no?, sobre todas aquellas personas que viven situaciones de violencia, claramente, hasta para no usar el típico ejemplo de violencia familiar, en la política mismo, cuando uno ve situaciones de violencia, tiene que ver con eso, digamos, la imposición de en este caso los varones sobre las mujeres, que históricamente no nos dejaron hablar, que históricamente, digo, ¿quién no ha participado en una reunión gremial o política donde te cuesta 10 meses más que a los varones poder tomar la palabra, ahora menos que antes? En el año 51 votaron y elegimos por primera vez mujeres gracias a Evita, en 1951, llegamos a 1991 con la ley de cupo, y hasta que llegó la ley de cupo había la misma cantidad de mujeres que había hecho entrar Evita 40 años antes, y todo eso
lleva a que los vínculos entre los géneros se conviertan en vínculos violentos, porque todo vínculo de superioridad es violento, y aparte todo vínculo de superioridad apoyado sobre una educación estereotípica que siempre recibimos las mujeres, de obediencia, de supremacía a la voz de los varones, hace que cuando en la escuela se rompe todo esto, y los varones, y empezamos a compartir la afectividad, y empezamos desde muy chiquitito, a que tanto nenas como nenes puedan contar lo que les pase. Si surge una situación en el jardín, que hay algún nene que se quiera vestir de mujer o viceversa, que la escuela lo acepte, todo eso va construyendo sujetos culturales absolutamente distintos. Entonces no es que la violencia de género se va a acabar por una clase de violencia de género. Justamente la violencia de género tiene que ver con este cambio cultural, ir formando a las nuevas generaciones en otros vínculos y otras prácticas. Y a las generaciones más adultas, bueno, hay algo del orden de lo sancionatorio, donde los pibes ya más grandes ven que hay cosas que no pueden hacer porque ya hay un sector, que somos las mujeres, que nos hemos empoderado y estamos poniendo límites a eso. Yo no estoy para nada de acuerdo en que el límite sea un escrache, no estoy para nada de acuerdo en el punitivismo. Yo creo que justamente por lo que le decía antes, todos fuimos, y todas y todes fuimos formados en el patriarcado, por lo tanto todos y todes tenemos conductas machistas. Yo diferencio absolutamente ser violento que tener una conducta violenta, porque cuando nosotras éramos chicas, si un pibe, ponele, te violaba, o te rompía la ropa, o te forzaba para tener una relación sexual, también estaba mal visto. Es decir, la violencia en los vínculos entre pares, ¿no? En situaciones de tramas violentas, digamos, hay ciertas cosas que la sociedad nunca autorizó. Ahora hay un montón de cosas que la sociedad sí autorizó, como por ejemplo que el hombre insista hasta no dar más, porque si no era un pelastrún, que ahora ya no se aceptan más. Ahora decimos no es no. Antes no era la invitación, la sociedad le decía a los varones que justamente el rol de él era insistir. Entonces, yo siempre digo, es decir, que tenemos que trabajar, y eso es también parte de la ESI, y también la ley de convivencia escolar. La ley de convivencia escolar, de la cual soy autora, dice que todas las escuelas tienen que tener órganos o instancias de participación, consejos de aula, consejos de curso, donde se hablen de las cosas que nos preocupan. Entonces, tenemos que hablar en las escuelas sobre los vínculos entre los géneros. Lo que ha pasado en Argentina, que pasamos de una cultura patriarcal a cortarle la cabeza a los varones de 15 años, para mí escribí un artículo sobre eso, me parece que fue muy negativo. Primero porque somos docentes y sabemos que la violencia no educa, la represión no educa, el punitivismo no educa, y que no podíamos de un día para otro pretender que aquellos vínculos y prácticas cotidianas que eran aplaudidos, al otro día ya no estén más. Entonces yo siempre, cuando inmediatamente escribí un artículo con Mariana Lerner para la revista Anfibia, cuestionando los scratches, y diciendo a los docentes que tenemos que generar ámbitos en las escuelas para que los chicos y las chicas hablen de sus vínculos. ¿Qué nos pasa a las mujeres? ¿Cómo nos tratan los varones? ¿Qué nos pasan a los hombres? Porque si no, esto no es un enfrentamiento entre géneros. Hay sectores del feminismo que lo quieren convertir en eso, pero eso no es así. El enfrentamiento lleva a que ganen los otros, los antiderechos. Los varones, digamos, obviamente que son los que ejercieron el patriarcado, también son víctimas del patriarcado. Y esto lo tenemos que cambiar entre todos. Obviamente, si un varón es un violador, no estoy hablando de él. Nunca hablamos de él, como nunca hablamos de tampoco, digamos, estamos hablando de nuestras compañeras, nuestros compañeros, les chiques, digamos, ¿no? Entonces, hay que trabajar y no convertirlo en un vínculo confrontativo. Bárbaro. Hola. Estaba pidiendo la palabra Vero. Sí, Vero.
Dale, gracias, Mara, discúlpame. Ahí está. Hola, Mara, ¿cómo estás? Mi nombre es Verónica Lima, soy congresal de SADOP. ¿Cómo nos sugerís vos de hacer visible nuestro rol, ¿no?, de mujeres trabajadoras, sindicalistas, en distintos espacios políticos, como son, por ejemplo, en la CGT? Esto te lo pregunto, que seguramente, obviamente lo habrás visto vos en la tele, en una reunión salió de CGT una foto donde todos eran hombres, no había ni una sola mujer, y le preguntaron a Moyano, y Moyano dijo, porque en estos espacios de CGT no hay mujeres sindicalistas militantes. Bueno, Sí. por eso te lo quiero preguntar a vos, porque bueno, no es así, ¿no? No, claro. A ver, si ustedes ven, y hay alguien que hizo ese trabajo, las fotos, no de la CGT, de todos los lugares de poder, son fotos masculinas. El poder sigue siendo masculino. Ahí va. Nuestro gobierno es un gobierno bastante feminista, tiene muchas mujeres. Ahora, la mesa chica es masculina. Llegás al vértice y siguen siendo varones. A ver, por un lado están todas las leyes de cupo, de paridad, que lograron que las mujeres rompamos esas posibilidades, digamos, ese techo de cristal, por cupo, digamos, ¿no? En este caso por paridad. Entonces estamos y empezamos a tener protagonismos. Pero bueno, vos después en el CONICET no podés poner cupo, porque son concursos, y está bien que sea así. Entonces, tenés que empezar, por ejemplo, a analizar el funcionamiento de las instituciones. A ver, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en el tema de el Ministerio Público Fiscal, ¿no? La reforma judicial. ¿Qué proponen las fiscalas? Que para ser fiscal general, en vez de tener 10 años de antigüedad como fiscal, puedas tener 5. Porque eso es una reforma feminista. Y sí, porque cuando la edad que vos sos fiscal es la edad que tenés hijos. Entonces, poner 10 años es para alguien que no tuvo nada que hacer, digamos, más que ser fiscal. ¿Entendés? En cambio las mujeres, que entre el año de licencia, esto, lo otro. Entonces hay un montón de cuestiones que hay que analizar en los sindicatos, en el CONICET. En el CONICET también te daban 5 años para que presentes la tesis. Y justo estás en edad fértil, y no, capaz que si vas a parir y todavía las licencias no son iguales y el bebé está en nuestra panza, entonces eso no nos puede ayudar el varón, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces tenés que, si hay un montón de concursos que justo se tienen que dar en la edad que las mujeres o las familias quieren tener hijos, ¿no? Sean de 2 mujeres o de mujer y varón, lo que sea. Entonces, hay que modificar todas las reglamentaciones para que no sean una cuestión que obture a las mujeres. Y después también hay un montón de cosas que tienen que ver con cambios, esto que decía, ¿no? Cambios personales, porque cuántas veces nos pasa que las mujeres nos asusta ocupar lugares de poder, ¿no? ¿Cuánto pasa que las mujeres queremos ocupar lugares de poder, pero no tenemos ni el tiempo ni la plata para poder hacerlo? Porque esto se llama, ahora ¿vieron? Está el techo de cristal, pero hay distintas clasificaciones que son interesantes. Esto se llama piso pegajoso. Si vos, por ejemplo, modificás todo el funcionamiento de la sociedad, ¿no? En teoría, para que las mujeres puedan acceder a todo. Pero ¿qué te encontrás? Que muchas mujeres, fundamentalmente los sectores populares, alcanzaron bajos niveles de formación. Después, que tienen que trabajar y cuidar a los hijos, o sea que no tienen tiempo. Después que no se sienten seguras. Después que tienen miedo, producto de la cultura. Entonces vos le das, y dice, bueno, pero ya le dimos todas las condiciones, ¿por qué no avanzan? Eso se llama piso pegajoso, porque estamos atrapadas todavía en los condicionamientos culturales y económicos de los cuales venimos, porque las mujeres formamos parte, somos más las mujeres desocupadas que los varones, y se duplica el número de mujeres en la economía informal que la de los varones.
Entonces no es lo mismo si vos querés en el sindicato que estés a llegar a un cargo de delegado, si sos efectivo, que si estás precarizado, si sos un contrato basura. No digo en el Estado que es más fácil. ¿Se entiende? Entonces son muchas los cuestionamientos, las cosas, no es una fórmula, ¿no? Hay que trabajar sobre muchas cosas para poder ir animándose y justamente ir avanzando en esto, ¿no? Claramente, si bien sigue siendo el poder masculino, claramente podemos decir que hemos avanzado muchísimo y bastante. En términos históricos, la verdad que si uno mira la Argentina, escúchenme, yo en el 2006, que no es antes de Cristo, alguno de ustedes si tiene 20 les puede parecer mucho el 2006, pero para mí, para muchos de los que estamos acá, el 2006 es hace re poco. No saben las conversaciones que yo tenía con los diputados para la ley de ESI. El género es como que ahora yo hable, no sé, de orgías, peor. Creo que ahora puedo hablar más de orgía que antes, que en el 2006 de género. No se me ocurre un ejemplo, y como estamos entre amigos, me salió ese. Amigues. Gracias, Mara. Un varón, un compañero que quiere hacer una palabra. Ahí lo veo, un gran compañero, andaba por ahí. Quiero hacer una preguntita. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Perdón, Marce, estaba Fischer primero. Saludo a todos los compañeros. Perdón. Bueno, no importa el orden total. El orden de los factores no Va todo el Marcino, producto. va Fidel, después voy yo. Vamos, Okay. ese orden. Hola, Hernán, después te quiero escuchar. Hernán está Bueno. muy callado. Perdón, te escucho, No, Marcelo. está bien. Sí, gracias, Mara, siempre es un gusto escucharte. Coincido contigo, hace 15 años era muy difícil impulsar este tipo de proyectos. Como organización hemos trabajado, celebramos su sanción, su vigencia, pero en estos últimos 15 años pasaron cosas. Para no detallar, me parece que habría que destacar dos cuestiones sustanciales que desde mi punto de vista meritaría una reforma de la ley, y me gustaría escucharte al respecto. Pasaron, por ejemplo, el matrimonio igualitario y la ley de IVE, que no están contempladas como contenidos conceptuales en la ESI. Es más, de hecho, a veces encontramos resistencias en las instituciones porque se nos pide contemplar en los proyectos educativos institucionales los idearios, que muchas veces son contrarios a la ley de ESI. Entonces me parece que darle fuerza y respaldo legislativo a través de una reforma sobre este tema u otro que vos consideres sería apropiado. No sé si vos tenés opinión al respecto. Más que opinión, tengo experiencia práctica de lo que pasa. La ley de ESI, claramente, como ley, no tiene perspectiva de género. Ahora, a partir de matrimonio igualitario, a partir de identidad de género y a partir de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los contenidos curriculares se modificaron, porque si vos en un país tenés una ley de matrimonio igualitario y vos enseñás los distintos vínculos familiares, no tiene por qué decir, de hecho la ley no dice enseñar matrimonio heterosexual. Pasa que se enseñaba matrimonio heterosexual porque el otro no existía, o porque estaba prohibido, o porque estaba mal visto. Pero nada impide, la ley no te impide, es más todo lo contrario, la ley te obliga a enseñar las nuevas leyes. ¿Se entiende? Entonces, vos decís, bueno, pero por supuesto, lo ideal sería cambiar la ley para que esté explícito. Ya los nuevos materiales que nosotros hicimos, yo estuve hasta el 2011 en el ministerio, ya los materiales del 2010 ya tenían diversidad sexual, ¿sí? Y ya los nuevos materiales que se están haciendo tienen el tema del aborto, y ya se está hablando del tema de aborto con la nueva ley de aborto.
¿Qué pasa en el Congreso? Cuando en el 2018 creo que fue, 18-19, estaba el macrismo, se quiso modificar la ley para ayornarla, para que esté más moderna, digamos, y que contemple y recepte con mayor explicitación los temas que se fueron incorporando. Abrimos a la discusión y fue tanto la embestida de la derecha que lo que se evaluó es que podíamos terminar más que avanzando, retrocediendo. Entonces, por eso, pero así, tuvimos que hacer marcha atrás en chancletas, como dice el dicho. Porque fue tal la embestida de la derecha que dijimos, ¿para qué vamos a abrir? Si con esta ley, en realidad, podemos hacer todo lo que tenemos que hacer. El que no lo quiere hacer, vamos a tener que luchar igual, y con la ley o sin la ley. Y claramente vimos el peligro que eso significaba. Por eso se evaluó, ya te digo, 2018, no hacerlo. Nosotros en el Congreso y nosotras y nosotres estamos como en estado de alerta y movilización. Cuando podamos lo vamos a hacer, pero no vamos a abrirle la puerta al infierno para que se nos metan en una discusión que está saldada. Lo del ideario es complejo, pero nosotros sabemos que en nuestro país hay libertad de culto, hay libertad de enseñanza, y se puede, todo lo que no está prohibido se puede enseñar. Y todo lo que es obligatorio enseñarlo, como son los lineamientos curriculares, hay que enseñarlo. Entonces, una escuela muy confesional, digamos, puede valorar la castidad. Puede valorar que la pareja llegue virgen al matrimonio. Y eso no se lo podemos impedir. Porque tienen todo el derecho del mundo a tener ese ideario. Ahora, la ley dice que los chicos tienen que aprender métodos anticonceptivos. Después, si llegan virgen al matrimonio y quieren tener 10.000 hijos, como tienen algunos de esos sectores de varias iglesias, bueno, asunto de ellos, pero los métodos anticonceptivos lo tienen que enseñar. La igualdad de género hay que enseñarla. Después, vos le enseñaste los métodos anticonceptivos, ponele, ¿no? En el estado ideal, cumplo con la ley, le enseño los métodos anticonceptivos y les digo que no lo usen. Bueno, después el chico decidirá si te hace caso o no. Pero nosotros no podemos ir en contra del ideario, porque si no, el día de mañana yo tengo una escuela, qué sé yo, con orientación, no sé, más de izquierdas, y viene un gobierno fascista y te dice que no podés enseñar, qué sé yo, una perspectiva del mundo latinoamericanista, integradora, anticapitalista, como hay muchas escuelas que tienen esas orientaciones. Gracias, Mara. Bueno, Fidel, y después cierra Ale, porque así la liberamos a Mara que perfecto. Tiene... Sí. Perfecto. Gracias, Mara, y gracias, Mara. Bienvenida, Mara, porque son las dos Mara. Las dos son Bueno, claro, yo había escrito la pregunta en el chat, pero bueno, me dicen que no, que mejor si la hacemos personalmente. Yo quiero retomar, Mara, lo que hablaste al principio, esto de que la ESI no es una materia, no es un departamento, es algo que nos tiene que atravesar a todos y por enteros, digamos, o sea, como docentes, nosotros tenemos que involucrarnos en la ESI de esa forma, digamos, en todo. Vos explicabas ejemplos y yo me acordaba y ponía un ejemplo, porque yo soy profe de matemática. Hasta en la matemática se emplea el discurso dominante. Cuando los profes tienen que armar, o las profes, las situaciones problemáticas, digamos, los enunciados de las situaciones problemáticas, se mete el discurso patriarcal, se mete el discurso dominante, y en general las chicas son las que van a comprar al mercado y los chicos son los que calculan el salario. Y digo, hay como todo un tema, y esto te lleva todo el tiempo a pensarlo así. Es una cuestión transversal que nos atraviesa a todos, pero además a cada uno de nosotros nos atraviesa enteros y enteras. Esto, lo que veía o lo que veo hace un tiempo es que presenta un muy fuerte desafío de formación para los docentes. De hecho, hace 2 semanas estuve leyendo un artículo donde se hablaba de una encuesta que justamente trabajaba sobre los adolescentes con el tema de la ESI, y
decían, y los adolescentes decían que no recibían una ESI muy adecuada, que no estaban muy conformes, y uno de los puntos más importantes que tocaban como la culpa, digamos, de esta situación, era la formación docente. Entonces, me gustaría que nos hables un poquito de qué se está pensando, por dónde viene el tema de encarar este desafío de formación, que no es formarte en una materia justamente, sino es formarte transversalmente e involucrado completamente en este problema. Sí, bueno, no, el eje, ahora no me acuerdo los números, pero en un momento los tenía en la memoria, pero a rasgos, ¿no? Puedo equivocarme por más o menos. En el 2015 se habían capacitado a 80.000 docentes en ESI en el 2015, ¿no? Las capacitaciones que se habían hecho. En el 2017, y me salteo el 2016 porque uno puede decir, bueno, el año que asumieron, en el 2017 1.600 docentes. O sea, el macrismo cortó la formación en educación sexual integral hasta el 2018, cuando vino el debate de aborto, que no se votó finalmente. Fue tal la escalada de no al aborto, sí a la educación sexual integral, que ahí retoman ellos y vuelven a tener agenda correcta, digamos. La verdad que seguía Mirta Marina en el equipo y empezaron a darle lugar al equipo y volvieron a trabajar. Y entonces eso siguió, el macrismo los 2 primeros años no hizo nada, 18, 19 sí, y bueno, y ahora este gobierno sigue. Ya les digo, las formaciones a los docentes tienen que ver no solamente con, bueno, ustedes saben, hay materiales muy interesantes divididos hasta por disciplina, los habrán recibido, que son ya desde el 2012 que están esos materiales y muchísimos materiales más que se hicieron. La formación docente tiene que ser constante y tiene que ser una formación, y así al menos se hizo siempre en el ministerio, donde se trabaja con los docentes primero que analicen o puedan ver sus propios posicionamientos, ¿no? Esta reflexión que vos te haces, ¿no? ¿Qué ejemplos le pongo? Siempre pongo el mismo ejemplo. Es más, cuando hablo de matemáticos, hablo siempre de varones, esto que vos decías, ¿no? Trabajar sobre las propias prácticas, amén de darles recursos, y bueno, y después los docentes también hay que acompañarlos en muchos temas. Por ejemplo, las infancias trans. Bueno, obviamente, en general, la mayoría de la población trans empieza a sentir esta necesidad de ser de otro género, digamos, esta identificación con otro género. Bueno, obviamente hay que acompañar al docente, hay que acompañar a la familia, a los otros compañeritos. Los chicos generalmente naturalizan, hasta que aparece la mirada censuradora de un adulto, a los chicos les importa un comino. Pero apenas aparece la mirada del adulto sancionadora, los pibes pasan a ser rápidamente los primeros que se burlan, etcétera, etcétera. Y ahí hay situaciones que claramente son desafiantes, pero por lo que uno ve, en las escuelas, por ejemplo, la diversidad de familia influyen claramente en muchos lados. Y esto que los chicos dicen de la ESI, hay una investigación que se hizo hasta hace muy poco y en realidad no es verdad que nos enseña ESI en las escuelas. Quizás no cumple con las expectativas de lo que nos gustaría, pero todas las investigaciones demuestran que, te dicen, más del 87% de los chicos y de las escuelas te dicen que algo se habló, de alguno de los temas se habló. Porque aparte, si la escuela no habla, los chicos lo hablan. Lo han visto en muchas escuelas, por ejemplo, católicas, con las chicas, hasta las escuelas de FASTA, que son escuelas bastante conservadoras, no sé si ustedes la conocen, han tenido problemas porque las chicas llevaban el pañuelo verde. Es decir, lo que pasa en la sociedad, la escuela tampoco puede cerrar, entra, ¿no? Ese debate entra. El tema es que si entra solo en manos de los adolescentes, terminan
pasando estas cosas que no son muy buenas, como todo el tema de scratches y todo ese tipo de cosas. Es fundamental que los adultos tomemos los temas y la conducción del proceso es nuestra, porque con estos discursos de la revolución de las hijas, que está bárbaro, pero los procesos educativos los conducimos los docentes. No porque somos autoritarios, sino porque justamente porque los jóvenes son eso, son jóvenes, entonces actúan como les sale, y les salió hacer que un chico, toda la escuela lo está refiriendo al grito de abusador, y un pibe de 15 años, que yo conozco varios casos que tanto bien en la universidad están en tratamiento médico por lo que fue para un chico, un pibe de 15 años, decirle abusador, toda la escuela diciéndole abusador, impidiéndole que vaya al viaje egresado, porque por cuestiones que nadie le habían explicado que no tenía que hacer. La verdad que eso, cuando a mí me preguntaban por qué pasa eso, yo decía, bueno, porque los adultos no se están haciendo cargo. No se están haciendo cargo de la revolución que están viviendo las chicas, porque no es que las responsabilizo a las chicas. Tenés 15 años, te explota, porque yo lo que pasó, los procesos culturales son muy complejos. Por eso de pronto en un país estallan las calles y quizás antes, uno después hace el análisis sociológico de cómo se fue gestando ese proceso revolucionario y un día explotó en la calle. Bueno, las adolescentes es como si hubieran absorbido el patriarcado que vivieron sus madres, sus abuelas, toda la opresión real que vivimos las mujeres, y explotaron. Y en esa explosión estuvieron solas. Entonces, es ahí donde sí, y formación de los adultos, los docentes específicamente, para acompañar esos procesos. Por suerte eso ahora no está pasando tanto porque se evaluó, pero al principio hasta se festejaban los scratches. Y ningún chico, yo, que al principio hasta tenía yo pelea, yo daba charla y la gente medio que se enojaba. Entonces yo le decía, escúchame una cosa, la gente, digamos, con nuestra ideología, ¿vos me decís que ningún chico nace chorro? ¿Y ahora me decís que un chico es un abusador? Si ningún chico nace chorro, ningún chico nace abusador. Eduquémoslo, démosle oportunidades. Yo ponía ese ejemplo para aquellos que me atacaban de, no, pero es un abusador. ¿Cómo vas a decir que un chico de 15 años es un abusador? Tendrá una conducta abusiva. No estoy hablando de un pibe de 15 años que viola. Un violador es un violador. Un golpeador es un golpeador. Estoy hablando de conductas abusivas. Un pibe no es necesariamente lo que hace, es lo que le ayudamos a que haga con lo que le pasa. Y para eso estamos los adultos. Clarísimo, gracias, Mara. Ale, si querés cerrar, así Mara se tiene que... Yo hasta y media tengo, así que si quieren le damos 15 minutos más. Dale, quedan 15, bien, entonces. Porque veo varias manos así levantadas. Porque si no te íbamos a decir, bueno, te esperamos otro día, pero bueno. No, y media justo me tengo que ir, pero tengo hasta y media, había calculado. Dale. Bueno, Mara, contestaste un par de preguntas que yo, mientras ibas hablando, me preguntaba, y nos repreguntábamos también antes de conformar esta temática en el espacio de consejo directivo y con delegados, ¿no? Era qué sentidos, en plural, nos implicaba tomar la ESI dentro del marco de la ley Micaela sindical, ¿no? Y fue saliendo porque lo fuiste contestando, no solamente desde el rol de docente y desde el rol de los derechos, sino también para reevaluar nuestras propias autopercepciones a nivel si hay estereotipo o no. Pero a mí me gustaría hacerte algo en este proceso que inició el SADOP, concretamente el año pasado, la decisión política de traer a la mesa concretamente la ley de Micaela sindical y empezar a trabajarla articulada con otras temáticas dentro de la propia organización sindical. El espacio de que es con todes, es con varones, no nos concierne solo a nosotras las mujeres, sino a varones y mujeres, es con todes, pero hay... lo que nos ocupa a nosotros es los pequeños procesos que en la gestión tenemos que ir dando
para ir implementando la perspectiva de género transversalmente en cada área, en cada mirada, y también empezar a construir con los compañeros varones miradas críticas acerca de la relación de poder, porque las relaciones de poder siguen siendo asimétricas hoy. Principalmente, una cosa son los cargos, ¿se entiende? En los cargos puede haber muchas mujeres. Otra cosa son las decisiones, las tomas de decisiones de poder. Yo quiero, esas tomas de decisiones de poder atravesados por los mandatos y los sesgos patriarcales, de los cuales estamos implícitas también nosotros, siguen siendo, y los compañeros, una cuestión es sostener lo que es políticamente correcto, porque ya la sociedad no te lo permite, no está tan correcto, y otra cuestión es cómo vamos entre todos fomentando aliados y alianzas para ir desconstruyendo ese camino, porque los lugares de privilegio, los compañeros no se corren tan rápidamente. Sí, venga la compañera, ni en pedo, que venga la compañera. En la historia de la humanidad, ningún privilegiado abandonó su privilegio. Entonces, mi pregunta concreta es, en la cuestión de la base de poder, de la organización de hombres y mujeres, pero de las mujeres, ¿vos no creés que hay pactos que todavía las compañeras mujeres, para lograr que en el TODES y se sumen los varones, no hemos construido todavía, a pesar que avanzamos mucho, ¿no? Sí, bueno, como te decía, ¿no? Nadie entrega el poder. El poder se conquista. En este caso, lo que tiene bueno este poder, que es verdad que los hombres van a perder ese poder, tarde o temprano lo van a perder, pero a la vez se están dando cuenta que ganan otras cosas, ¿no? Porque si bien es incomparable las cosas que vivimos las mujeres, ¿no? Porque cualquiera de nosotras nos ponemos a pensar, y eso que, digamos, las cosas que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es tremendo, miles de ejemplos que cada una de nosotras podría contar de cosas que hemos vivido. O sea que es incomparable, y somos las mujeres las que morimos por feminicidio, somos las mujeres las que cobramos menos, somos las mujeres las que estuvimos afuera de todo durante años, por eso digo que es incomparable, pero también podría decir, sin compararlo, lo que se perdieron de la afectividad, de la crianza de los hijos, de los sentimientos, de ese mandato masculino, que no debe ser tampoco fácil haber cargado toda la vida con estar siempre, ser un gran proveedor en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Y no mostrarte nunca débil. Los varones que se van dando cuenta van también apropiándose de lo más bello que es vivir en igualdad. Y es verdad, Ale, lo que vos decías, que hasta teniendo cargo las mujeres, a veces las decisiones las toman los varones. Yo lo que creo que con el tema de la ley Micaela, lo que no hay que caer es en dar clases. Hay que dar algunas clases para los datos básicos, ¿no? De información, qué sé yo. Esto que yo a veces cuando doy temas Micaela, explico qué es el techo de cristal, qué es el acantilado de cristal, qué es el piso pegajoso, la historia de las mujeres, por qué, la relación de poder, el capitalismo. Todo eso está bueno que alguien nos lo explique porque te da el marco conceptual. Pero después hay que hacer talleres para que circule la palabra. Es ahí donde vamos a ir desarmando. Y es ahí donde vamos a ir encontrándole las vueltas, porque no hay fórmulas. Fórmulas te podría decir, hay que tener un protocolo, porque no puede ser que haya un caso de violencia en el sindicato y que no sepas qué hacer. Ese tipo de fórmulas hay, pero después hay que, yo creo que la ley Micaela tiene que ser en formato taller, aparte de toda la parte informativa al principio, después para que circule la palabra y que vayamos entre todos deconstruyendo esta estructura. Gracias. Compañía, ¿alguna? Anita veo que tiene la mano, no sé si la tenés por tener. Anita. Dale, Cristela.
Mara, escucharte. Recuerdo desde la gestión de Ibarra, y siempre lo digo, y mis compañeras lo saben, en la ciudad la mejor gestión en educación la de ustedes. Bueno, gracias. Estoy de acuerdo que la deconstrucción es de todes, obviamente, principalmente, porque la cultura nos tiene atravesades, y es todo un ejercicio, y estoy de acuerdo con que la ley Micaela no es una cuestión de te doy un libro y ponete a leer, sino que se trata de construir. Sí, por supuesto que hay información, pero es de construcción, y es taller y es discusión. Pero también es cierto que hay gente que no se quiere deconstruir. Y para esa gente que no se quiere deconstruir y que juega de carita, que sí, tenés razón, porque como vos bien decís, hoy ya está mal visto, esa gente es la que necesita el marco legal para que, bueno, no te querés deconstruir, pero hay algo que te lo impone. Y esto es así. Y eso, para eso sirve el marco legal de la protección de la violencia institucional contra la mujer, tanto en política, en los cargos de gestión, porque es verdad que hay más cargos, porque la ley de cupo exige que haya más mujeres en cargos jerárquicos, si querés, pero el poder no lo tiene. Entonces ahí es donde viene a jugar la ley de denuncia contra la violencia institucional. Y hay que ejercerla, y hay que usarla, y hay que ponerla en práctica, porque si no te querés deconstruir, bueno, listo, te tengo que arrebatar ese poder, y te lo tengo que hacer cumplir. Y en ese marco porque también es cierto que es como la ley de matrimonio igualitario, todos sabemos que había parejas homosexuales, pero en el marco de la ley nadie podía, si alguno de la pareja fallecía, nadie tenía el derecho que tenía el cónyuge como lo tenían en un matrimonio heterosexual. Entonces esa ley vino vos no te querés deconstruir, más sí, tomá, ahí la tenés. Yo creo y lo mismo pasa con la ESI. Bueno, no hay deconstrucción y habrá que imponerla. Gracias, Mara, un placer. Sí, bueno, por supuesto que hay momentos que hay que imponer, no todo es diálogo, pero a veces hay que poner la mano firme. Cuando vos hablabas en relación al matrimonio igualitario, tengo una experiencia personal de ambientes de los circuitos de hogares de adopción de niños, ¿no? Ustedes saben que la justicia es sumamente patriarcal. Pero hablando con mucha gente del sistema judicial, es más, del sistema judicial vinculado con sectores católicos, que están diciendo fuerte, se lo pongo como ejemplo para ver cómo cambia la situación. La situación, viernes a última hora, yo no tengo más. Alguien está muteado. Lina, por favor, muteate. Lina, ahí está. Saben que estadísticamente hay menos devoluciones de niñes adoptados por familias homosexuales que de familias heterosexuales. Entonces yo he estado en una charla, pero con gente de derecho, de esa gente, viste, con la cruz así de grande, hablando de las buenas que son para darle a los chicos en adopción a las familias, y no es porque sean es mentira que son más buenas, digo, pero van descubriendo, hay de todo en la viña del Señor, no pasemos, pero digo cómo las prácticas van cambiando las culturas, hasta que no vieron, y empezaron en los juzgados a ver que justo esa familia, claro, quizás lo que está pasando ahora es que devuelven menos, porque justamente son familias que cuando se consolidan y justamente la fuerza de la lucha, vieron que estas cuestiones no sé por qué están funcionando, pero ahora están funcionando mejor, y es un discurso, debates que se están dando en los lugares. Esto le digo que
hay cosas que hay que imponerlas, pero después la práctica de la aplicación de las leyes, por eso estoy de acuerdo que hay que forzar la aplicación de las leyes, también ayudan claramente a estos cambios. Bueno, ahora sí, la última, porque en 3 minutos me convierto en calabaza. Y Alejandra nos despide. Dale, Nechi. Sí, no, con respecto a la implementación de la ESI, yo lo siento demasiado light. Por lo menos desde mi lugar como docente, nosotros la ESI la vivimos en el colegio como un evento que se produce una vez en el año. Tenemos en el cronograma una fecha, todos nos preparamos, los docentes, los que queremos participar en la ESI, nos preparamos como para una gran fiesta, y los chicos creo que lo viven de esa manera. Me parece que tendríamos que lograr que esto se naturalizara, que si es un eje transversal que nos atraviese a todos los docentes en todas las disciplinas, naturalizarlo, porque si no se vive, y ahí sí me parece que tendría que tener un carácter de obligatoriedad, que tendría que haber una normativa, algo más formal. No sé si se entiende lo que quiero transmitir, pero es una preocupación, porque la verdad que lo vivimos una vez al año, cuando debería ser, más allá del trabajo que uno haga en el aula con las alumnas, los alumnos, creo que no debería ser así. No, que una vez al año sin cumplir con la ley. Exactamente. Es obligatorio, y todos los profesores de las distintas disciplinas tienen que enseñar ESI. Si lo convertimos en una disciplina, es pura declamación. Quizás las escuelas lo tienen que poner en proyecto institucional. A veces las jornadas anuales deberían ser como para receptar lo que se aprendió en el año, pero si vos haces una jornada al año, la verdad que es un como sí, porque encima el pibe que faltó ese día ni siquiera tiene ESI. Es decir, una clase no es ESI. El ESI es un cambio cultural que, como decía el compañero, te permita poner ejemplos en matemática, donde el porcentaje del aguinaldo lo calcula con un ejemplo de una mujer, en historia hablamos del rol de las mujeres en la historia, y valorizamos las mujeres que influyeron en nuestra historia, o que no, o nos cuestionamos con los chicos por qué en determinados momentos históricos en Argentina no aparecen mujeres. Es decir, todo eso es ESI, no esa clase que vos decís, porque si no es eso, es el día de la excepción, y el día de la excepción no ayuda, pero no educa, y la ley no dice eso. Ale. Bueno, Mar, ahí se escucha así, pensé que... Bueno, Mara, gracias. Nos llevamos, yo por lo menos, dos temas. Uno, todo muy rico, pero principalmente lo que dijiste de formato taller. Digo, me parece que eso lo tomo como una metodología, porque nos va a permitir dos cosas que me rescato que la hayas marcado: la circulación de la palabra en el formato taller, y dejarnos atravesar al circular la palabra por las experiencias, y en ese ida y vuelta ahí podemos repensar nuestras prácticas y reverla y ayudarnos a desconstruir. Entonces me parece que nos llevamos como para tener en cuenta esta metodología, y por otro lado, sí un desafío que el SADOP en su conjunto tiene, porque no tiene protocolo con respecto a violencia institucional o violencia de género para adentro de la organización, y en realidad estamos en el desafío de la conducción nacional con todas las seccionales en la construcción de un protocolo marco consensuado entre todos, y que sea perfectible en el tiempo, pero logrado con el consenso de varones y mujeres en la organización sindical. Esa decisión política de poner sobre la mesa la ley Micaela sindical nos abrió al conjunto de la organización empezar a debatir varios temas, e inclusive
a la luz los micromachismos que estaban bastante naturalizados o tapados, ¿sí? Dentro de la organización. Y creo, bueno, que ese es un desafío que nos concierne a todos, a todes en la organización, varones y mujeres, en lograr tener una democratización, lograr alcanzar la democratización en las relaciones de poder dentro de nuestra organización. Gracias. Bueno, muchas gracias, que tengan buen finde y a cuidarse. Gracias, Mara. Gracias, Mara. Chao. Gracias, Mara. Chao, chao.